Hola amigos, soy River Oré, me encuentro en el Club Departamental Ayacucho, en este estudio maravilloso y en este espacio cultural llamado Ayacucho desde el estudio del CDA. Nuestro invitado de hoy, en esa voz maravillosa, fresca, joven, un niño con tanto talento natural de Ayacucho, Gianfranco Bustíos Vega. Gianfranco, bienvenido. Buenas tardes, maestro River Oré. Estoy muy contento de estar aquí y muchísimas gracias a la invitación del Club Departamental Ayacucho. Feliz nosotros, Gianfranquito, de tenerte por primera vez. Este estudio tan bonito es una gestión importantísima del Club Departamental Ayacucho que evoca los sentimientos de todos nosotros, que en tu caso tú eres una generación, yo otra, y generaciones que vinieron de atrás. Estamos muy contentos por la realización de este estudio de grabación profesional, desde donde se está grabando este programa, que tiene una ventana a todos los ayacuchanos, a todos los peruanos en diferentes partes del mundo. Así que cuéntanos un poquito cómo es que tú cantas y desde qué edad, quién ha sido quizás tu impulsor, quién te decía, dale Gianfranco, sigue cantando, cántate esta cancioncita, cántate otra. ¿Cómo así llegaste a lo que eres actualmente, un niño referente de nuestro canto ayacuchano? Bueno, yo de chiquita, a los 3 añitos, escuchaba música que ponía mi papá. Entonces mi papá ponía la música de Max Castro de niño y a mí me gustaba. Y entonces yo a los 6 añitos participé en el concurso Buscando Nuevos Valores, teniendo 6 años, y participé con Naranjita. Naranjita. Ok, con este tema, digamos, llegaste hasta la final, ¿fue así? Sí. ¿Y este temita cómo iba? A ver, canta un poquito, aunque sea a capela, para acordarnos un poco. ¿Cómo iba el tema? Naranjita, voy comiendo, las pepitas voy botando. Naranjita, voy comiendo, las pepitas voy botando. Así mismo voy botando a las chulas mentirosas de mal sentimiento. Así mismo voy botando a las chulas orgullosas de mal sentimiento. Perfecto, qué bonito. Es un tema carnavalito, ¿verdad? Sí. Muy bonito con toda la dinámica que tú le das. Y así, digamos, cuando ya ganas este primer lugar en este concurso Buscando Talentos en Ayacucho, ¿cuáles han sido ahora tus nuevas metas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahora en esta etapa de niño? Con tu voz, con lo que toda la gente te dice, canta aquí, canta en un evento por allá. Cuéntanos cuáles son tus metas ahora. Bueno, mis metas son ser famoso como usted, maestro River Oré, o más. Y bueno, seguiré haciendo más música. Ya pronto va a salir el primer disco de Gianfranco Bustíos, supongo. Sí, estoy grabándolo con el maestro River Oré. Bueno, nosotros muy contentos de poder ser parte de esta etapa tan importante para Gianfranco. Y definitivamente ya han habido muchas entrevistas en canales de televisión locales con respecto a Huanta, donde radica Gianfranco, y también nacionales aquí en todo el país, y seguramente varios streamings o programas online que ahora durante toda la pandemia te han entrevistado en diferentes entornos. Pero nosotros queremos, a través de Ayacucho, desde el estudio, preguntarte de repente tu etapa de niño, ¿qué es lo que la gente no conoce de ti? ¿Qué, además de cantar, que lo haces muy bien y con mucha propiedad, además del canto, qué es lo que te gusta a ti cuando no estás en los escenarios? ¿Qué es lo que haces? Lo que me gusta es, bueno, pasar tiempo con mi familia, estar con mi perrito, jugar. ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Bobby, ha venido conmigo acá a Lima. O sea, quiere decir que vas a estar un tiempo largo por la capital. Sí.
terminando tu disco, supongo, viendo algunas posibilidades también, supongo que de videos, clips. Y cuéntanos, ¿en tu familia tu papá canta quizás o tu mamá baila o toca la guitarra, algún tío? ¿Cómo es el ambiente familiar? Bueno, mi papá y mi mamá no cantan ni tocan ningún instrumento, pero mi abuelito Jacinto toca la mandolina. La mandolina. Y sé también que tu hermano mayor, también Robert, toca la guitarra contigo, ¿verdad? Sí, hacemos un dúo y nos hacemos llamar los hermanos Bustillos Vega. Genial, genial. Sí los he visto en varios programas, los he visto también en directo cuando he estado en Guanta. Y realmente los dos tienen mucho talento. Gianfranco, dentro de tu repertorio ya hay algunos clásicos. Digamos, cuando ya te vemos en los escenarios, ya son los temas fijos que tienes que cantar. Uno de ellos, y que me gusta mucho, es el que hemos abierto el programa del doctor Ricardo Dolorier, Flor de Retama. ¿Qué te parece si ahora vamos a uno de esos temas también trascendentales para ti, como es Mamacha de las Mercedes? Sí. Para acompañar a Gianfranco, voy a subir la sexta cuerda a Fa. La estoy afinando diferente. Y es importante en este caso comentar que a pesar que Gianfranco tiene una corta edad, tiene muchísima experiencia en los escenarios, domina muy bien la dinámica de lo que es tocar cuando está con un grupo, cuando está con una banda y cuando está con una sola guitarra. Y tiene muy bien dominado esos contextos, es algo muy admirable realmente a su corta edad. Yo me siento muy cómodo como guitarrista, prácticamente yo no lo correteo, sino trato de seguirlo él como si fuera un baile. Y es algo muy, muy diferente, y de hecho un niño con ese talento es importante que lo puedan saber todos ustedes a través de este programa cultural Ayacucho desde el estudio CDA. Penas que arrastran mi alma, me están matando. Penas que arrastran mi alma, matando.
Un gran placer para mí tocar la guitarra para nuestro talento Gianfranco Bustíos Vega. Cuéntanos, Gianfranco, la relación ahora que tienes con diferentes músicos, cantantes, instrumentistas, ¿cómo te sientes de un día de repente estar acompañado con una sola guitarra, otro te acompaña un conjunto, otra vez también te acompaña tu hermano? En esos diferentes momentos, ¿te sientes cómodo más con algún formato o simplemente puedes fluir directamente con todos ellos? Bueno, yo puedo fluir con cualquiera. Con cualquiera, porque te hemos visto con guitarristas también muy buenos en los marcos musicales que a veces se hacen también, ¿no? Gianfranco Bustíos ha sido uno de los invitados estelares de un evento importantísimo. ¿Te acuerdas, Gianfranco, que estuvimos en el Teatro Municipal junto a Alberto Justamaita, justo que le dedicaste una canción que, bueno, había compuesto y tú lo hiciste con toda esa propiedad? Cuéntanos cuando te invitan a estos eventos donde ves a gente con tanta experiencia, digamos el trío Ayacucho estaba también alternando contigo en ese evento. ¿Qué sientes tú a tu corta edad de ver a tantos artistas juntos y que tú también estés invitado dentro de un evento tan importante? Bueno, me siento muy contento y agradecido con Dios por darme este hermoso talento y para seguir cantando y cantando. Perfecto. Y ahora cuando tú estás en los escenarios, de todas maneras, cuando subes, ¿sientes un poco de nervios o ya cada vez menos? En cada vez menos. Ya. Yo, por ejemplo, cuando tenía tu edad, ¿no? Cuando tenía tu edad y trataba de tocar la guitarra, me daba un poco de miedo, era cuando yo tocaba y de repente no se escuchaba al público, ¿no? Eso me hacía sentir nervioso porque sentía que lo que iba a tocar no iba a caer bien al mensaje. Esa es una de las cosas que a mí me daban un poco nervios. Pero cuando lo he visto a Gianfranco es muy seguro al momento de subir al escenario, se planta y como que te transformas, ¿no? Ya te olvidas de todo. Gianfranco tiene una mirada como hacia el horizonte y se transforma él, ya es una figura, me hace recordar a grandes cantantes que he tenido la oportunidad de acompañar, pero tú tienes un estilo de verdad propio y qué bueno que estés cada día mejorando más y todo ello. Sabes que las clases de canto, las clases de guitarra, pues te ayudan también a tu formación, ¿verdad? También tocas la guitarra, digamos, así ayacuchana. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, bueno, estuve practicando la guitarra, estuve aprendiendo canciones, tocando con mi hermano. Bueno, aprendí la canción Adiós Pueblo de Ayacucho solista. Increíble, sí, lo vi en tu cumpleaños que tocaste un poquito de ello y también me has mandado para un festival que hicimos de guitarra andina y también tienes talento para ello, ¿verdad? Era una competencia bastante sana con tu hermano, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos competencias, siempre por igual. Ustedes se comprenden muy bien, digamos. Y en Ayacucho, y precisamente en Huanta, donde tú vives, hay talentos también bastante importantes, casi de tu edad, un poquito mayores, ¿no? En el caso de Tajiro Herrera, ¿qué nos cuentas de él? ¿Lo conoces hace tiempo? ¿Han tocado juntos? ¿Juegan juntos? ¿A veces se encuentran en la plaza de Huanta? ¿Cómo es tu amistad con él? Bueno, muy buena y bueno, ¿cómo se llama? Con él, mi papá lo miraba en Facebook y lo miraba, dijo que yo debería aprender guitarra para ser un artista completo. Claro que sí, no, y lo haces muy bien y de hecho creo que Huanta cada vez se va acrecentando lo que sabemos de sus talentos y de hecho tú eres uno de los grandes representantes. Otra canción que podamos hacer en este programa para todos nuestros amigos, sobre todo ayacuchanos, ayacuchanistas en todas partes del mundo. ¿Qué te parece Plegaria? Es uno de los temitas también que está dentro de la próxima producción de nuestro gran Gianfranco Bustíos.
¿Te parece Sí. bien? Pregunta al viento de dónde viene. Tal vez en su caminar ahí encontrando a una madre llorosa y triste, buscando entre los sitios carihuahuanta, temblando como las hojas envueltas en llanto. Surgen mis rayos, tronando sordos, rompiendo en mil pedazos copos de sangre, rompiendo cristales de frías burbujas, teñidas de sangre india por su justicia, envuelta en su ifala de lucha humilde. Y a nada quedan, todo es silencio, hasta los bellos tejuelos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que perecieron luchando solos, cargando el Golgota arriba su taquiaminga. Cuánto dolor hay en mi pecho, ay me Ayacucho, pero un día Lázaros nuevos resucitarán, los tejuelos que se ausentaron volverán a llenar tus tejados de alegres signos de paz y felicidad. Y a nada queda, todo es silencio, hasta los bellos tejuelos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que perecieron luchando solos, cargando Golgota arriba su taquiaminga, cargando Golgota arriba su taquiaminga. Qué bonito tema este de Gianfranco, Plegaria. Yo me acuerdo que la primera vez que acompañé Plegaria fue a Diosdado Gaitán Castro, hace algunos años antes de empezar una gira. Y luego le acompañé a su hermano, que se llama Carlos Gaitán Castro, también en España. Y fueron las oportunidades que tuve de poder tocar esta canción dentro
del contexto de acompañar, y ahora también en el próximo disco de Gianfranco Bustíos, el tema Plegaria. Gianfranco, queremos ahora agradecerte primeramente tu presencia, agradecer al Club Departamental Ayacucho en la persona de su presidente, nuestro general Cárdenas, que da esta iniciativa cultural para poder conocer algo más de personajes como tú, y queremos que les dejes un consejo a niños que de repente te ven y que cantan un poquito de repente por aquí en Huanta, en Huamanga, en Apurímac, en Cusco, y que de repente van a ver este programa. ¿Cuál sería tu consejo si en caso ellos tienen por ahí el talento para el canto y quisieran en adelante quizás dedicarse a lo que tú haces? Bueno, yo les diría a todos los niños que si es que tienen un talento o les gusta, tienen que aprenderlo, y sus padres tienen que apoyarles demasiado para que estén así como yo, cantando y llegar a ser famosos. Perfecto, Gianfranco. Entonces, digamos, es importante que a ti, tu papá y tu mamá te hayan apoyado, digamos. Es algo muy importante, ¿verdad? Para que te puedas desarrollar, para que puedas escoger tu repertorio, ¿no? Para que te puedas vestir apropiadamente, y todo eso es algo muy importante para las personas por ahí que tienen sus hijos y saben que tienen ese talento. Hay que apoyarlos, hay que seguirlos, hay que empujarlos y sobre todo estudiar bastante, ¿no? Supongo que tú te involucras mucho con la letra de los temas, te involucras con los autores, con las personas quienes los han cantado anteriormente, qué grabaciones, cómo lo cantaban, para que le puedas dar tu propio matiz, tu propio sentimiento al momento de expresarlo. Bueno, Gianfranquito, ¿qué te parece si nos vamos con un tema también que te lo ha acompañado también en algunas oportunidades y que también mucha gente te lo pide, ¿no? Además, las personas pensaban que tú te llamabas Chihuillito. A mí me preguntaban, a ver, ¿cuándo lo vas a invitar a Chihuillito? Me decían a mí cuando me vieron que te eso. Ya no, él se llama Gianfranco, no se llama Chihuillito. ¿Qué es el Chihuillito, Gianfranco, para que las personas lo sepan? Es un pajarito que canta. Es un pajarito. ¿De qué color? Negro. Chihuillito negro. Entonces, para todos ustedes, este temita, y ya a manera de despedirnos de este gran programa con la presencia de Gianfranco Bustíos.